El derecho penal es una rama del derecho que se encarga de regular los delitos y las penas en una sociedad. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su servidor Wilber Aymaro Mejía Mejía. Soy estudiante de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala, cursando la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales. Es un gusto para mí hoy poder estar ustedes ante estos medios, independientemente la hora que lo estén viendo, mañana, tarde, noche, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre el derecho penal en cuanto a los delitos contra la vida y la integración contra la persona. Para poder empezar con ese tema es importante desglosar o entender lo que nos quiere indicar el título, en este caso es delitos contra la vida y la integración contra la persona. Primeramente empezar con delitos. ¿Qué es un delito? Es una acción o omisión. Una acción podría ser el hecho, el que se cometió. Por ejemplo, un asesinato, hubo un hecho. Y en este caso, la omisión. Para ponerles un ejemplo más claro, podría ser, por ejemplo, Juan, quien asesinó a Teresa. Ahí hubo una acción, porque se cometió un asesinato. Entonces, él hizo esa acción. Y para poder aplicar ahí de una vez lo que es omisión, podríamos estar hablando en tercera persona, quien se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, no hizo por poder ayudar a la persona. Se entiende de que es un hecho donde también se debe resguardar. Sin embargo, hay otros métodos en el que se puede acudir o realizar para poder atender esta ayuda. Entonces, también está siendo partícipe del hecho. Entonces, pasa a ser un delito. Y la integración, esto ya viene siendo de manera físicamente o mentalmente. Seguramente nosotros nos preguntamos, ¿nosotros cometemos delitos? Sí, cometemos delitos. No nos damos cuenta, o es que todavía no nos han denunciado en este caso. Podría ser un ejemplo muy claro en esto, lo de la integración, hablando de manera mentalmente. Un caso muy reconocido podría ser, o un caso muy ocurrido eventualmente podría ser en los partidos de fútbol, donde se encuentra el árbitro, ¿no? Y está la afición, aquellas personas que no dañan de manera física, sin embargo si lo hacen de manera mentalmente, psicológicamente. Entonces esto es un delito. Que no nos hayan denunciado, pues ya es otro tema. Entonces, para empezar ya con el tema principal, es importante saber lo que nos quiere dar a conocer. Homicidio simple. ¿Qué es? Homicidio simple es el hecho en el que ocurre donde una persona mata a otra persona. Esto de manera intencionalmente o no intencionalmente. Aclarando que en esto no ocurren lo que viene siendo el hecho con alevosía. ¿Qué es alevosía? Alevosía es aquello que todo es planeado, es decir, para poder llevar a la muerte de dicha persona. Les voy a poner un ejemplo. En caso, la señora Juana vive a solas en su hogar. Sin embargo, ella tiene como seguridad 2 perros que custodian la casa. Entonces, personas que con alevosía, con el hecho de planear cómo entrar, o ya sea a robar,
a matar, planean cómo hacerlo. Entonces eso ya viene siendo alevosía. Entonces ellos sabrán qué manera utilizar para llegar a cometer el hecho. También vamos a empezar con el artículo 123, que es el concepto de homicidio, que está reformado por el artículo 3 del decreto 20-96 del Congreso de la República. Nos dice: quien comete homicidio o diere muerte a alguna persona, se le impondrá una prisión de 15 a 40 años. Artículo 124. Homicidio cometido en estado de emoción violenta. Quien matare en estado de emoción violenta, se le impondrá prisión de 2 años. Este hecho es cometido no por voluntad propia, sino por sus impulsos externos, ya sea por ira, por enojo e incluso a veces por decepción. También tenemos en el artículo 125 que nos indica el homicidio en riña tumultuaria, cuando riñendo varios y acometiéndose entre sí confusa y tumultuariamente hubiere resultado muerte de una o más personas y no constare su autor. Esto es importante: no constare su autor, pero sí los que hubieren causado lesiones graves, se le impondrá a estos prisión de 6 a 12 años, no constando quién o quienes causaron las lesiones, se impondrá a todos los partícipes de prisión de 2 a 6 años. Lo decía en el texto, que no constare su autor, es decir, un ejemplo claro, podríamos decir, en una fiesta se inicia una pelea, personas golpeándose. Resulta que al final de todos los golpes, todo el traqueteo que hubo, al final hubo una persona quien quedó tirado y pues lamentablemente fue el quien falleció. Allí nadie va a decir yo lo maté porque yo le pegué un golpe en el cerebro y ahí quedó tirado. Nadie va a decir eso. Sin embargo, por eso está este artículo 125, homicidio en riña tumultuaria, que nos hace o nos enfoca en eso, en el que todos, si fueron 10 personas que estuvieron dentro de este revuelo, todos van a recibir, todos van a recibir prisión de 6 a 12 años, solo que como no consta el hecho de quién fue el quien causó las lesiones, se impondrá a todos los partícipes prisión de 12 a 6 años, pero esto va a constar en cuanto a... Se van a realizar investigaciones trabajado por el MP, y al constar al final de todas las investigaciones van a hacer comparaciones de las lesiones. Entonces, quien fue quien actuó más o quien inició esa pelea es el quien va a recibir el castigo mayor, irá a prisión con los 6 años, y los que solo estaban ahí por estar van a recibir ya sea de 2 a 3 años. En el artículo 126 nos indica homicidio preintencional. Nos dice: quien cometiere homicidio preintencional será sancionado con prisión de 2 a 10 años. En este artículo nos hace constar que así aún la persona no queriendo matarla, sí o sí va a recibir su castigo, ya sea de 2 a 10 años. Un ejemplo podría ser una pelea callejera, porque estaban peleando. Sin embargo, no estaban con la intención del quererse matar, pero por dicho golpe no deseado se dio la muerte. Es ahí donde entra el homicidio preintencional. Artículo 127. Homicidio culposo. Reformado por artículo 1 del decreto 23-2001 y por el artículo 13 del decreto 45-2016, ambos del Congreso de la República.
Al autor de homicidio culposo se le sancionará con prisión de 2 a 5 años cuando el hecho causare, además, lesiones a otras personas o resultare la muerte de varias. La sanción será de 3 a 8 años de prisión. Este caso se da más en accidentes automovilísticos, que regularmente es casi que diario. Entonces, bajo investigaciones se somete por qué circunstancias es que suceden mucho estos casos. Pero un ejemplo más claro son esos de los accidentes automovilísticos, donde se da el hecho del homicidio culposo. También nos sigue indicando el artículo 127. Si el delito fuere cometido al manejar un vehículo bajo influencia de bebidas alcohólicas, es lo que indicaba que el MP es el encargado de verificar eso, en estado de ebriedad o bajo influencia de drogas tóxicas o estupefacientes que afecten la personalidad del conductor o cuando conduzca con temeridad o impericia manifiestas o en forma imprudente o negligente, en situación que menoscabe o reduzca su capacidad mental, volitiva o física. Se impondrá al responsable el doble de la pena que le corresponde. En caso de no existir alguna de estas circunstancias, la cancelación de la licencia de conducir de 1 a 5 años. Si el delito fuere causado por pilotos de transporte colectivo o de carga, será sancionado con prisión de 10 a 15 años y cancelación de la licencia de conducir por el tiempo que dure la condena. Ya lo indica este mismo artículo. Se ve en muchos casos el homicidio culposo en los accidentes automovilísticos. En el artículo 128, inducción o ayuda al suicidio. Este es un artículo que genera controversia porque no es difícil el obtener pruebas que indiquen que tal persona ayudó al suicidio a tal persona. Claro, es en algunos casos. Quien indujere a otro al suicidio o le prestare ayuda para cometerlo, si ocurriere la muerte, se le impondrá prisión de 5 a 15 años. Lo que le decía que no se va a levantar la persona quien ha muerto y decir si él me ayudó para poder condenar. Entonces es un artículo que genera controversia. Si el suicidio no ocurre, pero su intento produce lesiones de las comprendidas en los artículos 146 y 147 del Código Penal, la pena de prisión será de 6 meses a 3 años. En el artículo 129, infanticidio. Esto se da más en casos de entre madre e hijo. La madre que, impulsada por motivos íntimamente ligados a su estado, que le produzca indudable alteración psíquica, matare a su hijo durante su nacimiento o antes de que haya cumplido 3 días, será sancionada con prisión de 2 a 8 años. Este es el infanticidio. Si no se presta atención o no se maneja estos dos términos, se puede confundir con lo que es el aborto, aclarando que el aborto es la muerte del producto de la concepción durante el tiempo de la preñez, es decir, si hasta el último día que ya van a nacer, pero si todavía sigue en el vientre de la madre y este producto muere, entonces ese será aborto, muy diferente al infanticidio. En el artículo 130, suposición de muerte. Quien maliciosamente se hiciere pasar por muerto o conociendo la existencia de proceso instruido con ocasión o con motivo de su fallecimiento no se manifestare, será sancionado con prisión de 1 a 5 años.
Es decir, que toda aquella persona quien a veces por salir de algún problema, si así lo queremos ver, en este caso si lo queremos ver más allá por extorsiones o por amenazas de muerte, incluso hay personas que hasta por eso se dan a reconocer como que mueren con tal de salir de esos casos. Acá en el artículo 130 nos indica que es sancionado con prisión de 1 a 5 años. Artículo 131. Parricidio. Este está reformado por el artículo 4 del decreto 20-96 del Congreso de la República. Quien, conociendo el vínculo, matare a cualquier ascendiente o descendiente, a su cónyuge o a la persona con quien hace vida marital, será castigado como parricidio, con prisión de 25 a 50 años. Se le impondrá pena de muerte en lugar del máximo de prisión si por las circunstancias del hecho, la manera de realizarlo y los móviles determinantes se relevare una mayor y particular peligrosidad en el agente. El párrafo está declarado inconstitucional por sentencia de la Corte de la Constitucionalidad 24 de octubre de 2017. Esto hace referencia más en caso intrafamiliar en el que se le da muerte ya sea de madre a hijo, de hijo a padres. Entonces a esto se le conoce como parricidio. El artículo 132, asesinato, está reformado por el artículo 5 del decreto 20-96 del Congreso de la República. Comete asesinato quien matare a una persona con alevosía. Lo que le había comentado, lo de alevosía, el proceso, el cuidado que se le da o la intención que se le da en el querer cumplir el hecho, que en este caso es matar a la persona. Por precio, recompensa, promesa, ánimo de lucro. 3. Por medio o en ocasión de inundación, incendio, veneno, explosión, desmoronamiento, derrumbe de edificio u otro artificio que pueda ocasionar gran estrago. 4. Con premeditación conocida. 5. Con ensañamiento. 6. Con impulso de delito o para asegurar sus resultados. 7. Para preparar, facilitar, consumar y ocultar otro delito o para asegurar sus resultados, la inmunidad para sí o para copartícipes, o por no haber obtenido el resultado que se hubiera propuesto al intentar el otro hecho punible. 8. Con fines terroristas o en desarrollo de actividades terroristas. Al reo de asesinato se le impondrá prisión de 25 a 50 años. Sin embargo, se le aplicará la pena de muerte en lugar del máximo de prisión si por las circunstancias del hecho y de la ocasión, la manera de realizarlo y los móviles determinantes se relevare una mayor particular peligrosidad de la gente. A quienes no se les aplique la pena de la muerte por este delito no podrá concedérsele rebaja de pena por ninguna causa. En el artículo 132 está la ejecución extrajudicial, que hace mención entre oficiales. Dice: comete el delito de ejecución extrajudicial quien por orden, con autorización, apoyo o aquiescencia de autoridades del Estado, privar en cualquier forma de la vida a una o más personas por motivos políticos. En igual forma comete dicho delito el funcionario o empleado público perteneciente o no a los cuerpos de seguridad del Estado, que ordene, autorice, apoye o dé la aquiescencia para la comisión de tales acciones. Constituye delito de ejecución extrajudicial la privación de la vida de una o más personas, aun cuando
no medie móvil político cuando se cometa por elementos de los cuerpos de seguridad del Estado, estando en ejercicio de su cargo, cuando actúen arbitrariamente o miembros o integrantes de grupos de bandas organizadas con fines terroristas, insurgentes, subversivos o con cualquier otro fin delictivo, como cuando resultado de su accionar resultara en muerte de una o más personas. Homicidios calificados del aborto. Artículo 133. Concepto. Aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Artículo 134. Aborto procurado. La mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause, será sancionada con prisión de 1 a 3 años. Si lo hiciere impulsada por motivos que ligados íntimamente a su estado le produzcan indudable alteración psíquica, la sanción será de 6 meses a 2 años de prisión. Artículo 135. Aborto con o sin consentimiento. Quien de propósito causare un aborto será sancionado: 1. Con prisión de 1 a 3 años, si la mujer lo consintiere. 2. Con prisión de 3 a 6 años, si obrase sin consentimiento de la mujer. Si se hubiere empleado violencia, amenaza o engaño, la pena será de 4 a 8 años de prisión. Artículo 136. Aborto calificado. Si a consecuencia del aborto consentido o de las maniobras abortivas consentidas resultare la muerte de la mujer, el responsable será sancionado con prisión de 3 a 8 años. Si se tratare de aborto o de maniobras abortivas efectuadas sin consentimiento de la mujer y sobreviviere la muerte de ésta, el responsable será sancionado con prisión de 4 a 12 años. Artículo 137. Aborto terapéutico. No es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer, previo diagnóstico favorable de por lo menos otro médico, si se realizó sin la intención de procurar directamente la muerte del producto de la concepción y con solo fin de evitar un peligro debidamente establecido para la vida de la madre, después de agotados todos los medios científicos y técnicos. Artículo 138. Aborto preterintencional. Quien por actos de violencia ocasionare el aborto sin propósito de causarlo, pero constándole el estado de embarazo de la ofendida, será sancionado con prisión de 1 a 3 años, si los actos de violencia consistieren en lesiones a las que corresponda mayor sanción. Se aplicará esta aumentada en una tercera parte. Artículo 139. Tentativa y aborto culposo. La tentativa de la mujer para causar su propio aborto y el aborto culposo propio son impunes. El aborto culposo verificado por otra persona será sancionado con prisión de 1 a 3 años, siempre que tal persona tenga conocimiento previo al embarazo. De las lesiones. En el artículo 144 nos da el concepto: quien comete delito de lesiones sin intención de matar, causar a otro daño en el cuerpo o en la mente. Y en el artículo 145 nos indica sobre las lesiones específicas: quien de propósito castrare o esterilizare, dejare ciego o mutilare a otra persona, será sancionado con prisión de 5 a 12 años. En este artículo nos indica, y es importante,
resaltar sobre el concepto de lo que va a realizar en las lesiones, es decir, no va a quitar la vida, sin embargo, le va a castrar o dejará ciego o otros defectos en el cuerpo, por la cual a eso se le consideran lesiones. En el artículo 146 nos indica sobre las lesiones gravísimas. Quien causare a otro lesiones gravísimas será sancionado con prisión de 3 a 10 años. Es lesión gravísima la que produjere alguno de los resultados siguientes. Como primera instancia tenemos la enfermedad mental, corporal, cierta o probablemente incurable, la inutilidad permanente para el trabajo, pérdida de un miembro principal o de su uso de la palabra, pérdida de un órgano o de un sentido, incapacidad para agendar o concebir. Artículo 147 de las lesiones graves. En este artículo nos dice: quien causare a otro lesión grave será sancionado con prisión de 2 a 8 años. Es lesión grave la que produjere algunos de los resultados siguientes. Como primera instancia tenemos debilitación permanente de la función de un órgano, de un miembro principal o de un sentido. Anormalidad permanente, uso de la palabra. Tercero, incapacidad para el trabajo por más de un mes. Y en el artículo 148, que son las lesiones leves, nos indica: quien causare a otro lesión leve será sancionado con prisión de 6 a 3 años. Es lesión leve la que produjere en el ofendido alguno de los siguientes resultados. 1. Enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de 10 días sin exceder de 30. Esto podría ser por golpes, que de repente le dio un mal golpe en el ojo, de pronto se le inflamó, por la cual tiene dificultades a la hora de agilizarse, en ese caso de ver. Entonces el tiempo o el lapso en el que este ente va a mejorar podría ser entre 10 días sin exceder de 30. 2. Pérdida e inutilización de un miembro no principal. Cicatriz visible y permanente en el rostro, cortadas. En el artículo 149 nos indica sobre la lesión en riña. Cuando en riña tumultuaria se causaren lesiones sin que pueda determinarse el autor o autores de las mismas, se aplicará la pena correspondiente a las lesiones, rebajada en una tercera parte a quienes hubieren ejercido alguna violencia en la persona del ofendido. Esto es bien parecido a lo de en el artículo interior que les relataba sobre la tumultuaria. En el artículo 150, lesiones culposas. En este caso entra sobre es una rama de la accidentología, en el que sean lo que viene siendo las lesiones culposas. Está reformado por el artículo 2 del decreto 20-2001 y por el artículo 14 del decreto 45-2016, ambos del Congreso de la República. Quien causare lesiones por culpa, aun cuando sean varias las víctimas del mismo hecho, será sancionado con prisión de 3 meses a 2 años, si el delito fuera ejecutado al conducir vehículo bajo influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o estupefacientes o estado de ebriedad que afecten la personalidad del conductor o en situación que menoscabe o reduzca su capacidad mental, volitiva o física. Se impondrá al responsable además una multa de 5,000 a 25,000 quetzales y la suspensión de la licencia de conducir de 6 meses a 2 años. Si el delito fuere causado
por pilotos de transporte colectivo o de carga en cualquier de las circunstancias relacionadas en el párrafo anterior, será sancionado con prisión de 3 a 5 años y cancelación de la licencia de conducir de 6 meses a 3 años o por el tiempo que dure la condena. En caso de reincidencia, la sanción de prisión y cancelación de la licencia se duplicará. En el artículo 150 bis sobre el maltrato contra personas menores de edad, está adicionado por el artículo 23 del decreto 2-2009 del Congreso de la República. Quien mediante cualquier acción u omisión provoque a una persona menor de edad o con incapacidad volitiva o cognitiva daño físico, psicológico, enfermedad o coloque al niño en grave riesgo de padecerlos, será sancionado con prisión de 2 a 5 años sin perjuicio de las sanciones aplicables a otros delitos. Y en el artículo 151 nos habla sobre el contagio de infecciones de transmisión sexual. Está reformado por el artículo 24 del decreto 9-2009 del Congreso de la República. Quien sabiendo que padece de infección de transmisión sexual expusiera a otra persona al contagio será sancionado con prisión de 2 a 4 años. Si la víctima fuera persona menor de edad o persona de incapacidad volitiva o cognitiva, la pena se aumentará en 2/3 partes. Es importante recalcar que acá nos menciona quien a sabiendas de que padece de la infección, pero y de repente y no sabe y cómo va a ser ese medio del quien va a recopilar esa información. Entonces ahí está el encargado del MP, el INASIF, de verificar eso, si tiene antecedentes clínicos, quien le hiciera constar de que sí tiene el conocimiento de que padece de esta infección de transmisión sexual. El derecho penal es una rama del derecho que se encarga de regular los delitos y las penas.